cuerpo está haciendo simplemente una actuación. Solamente es la fachada externa. Muestra quietud y silencio. Pero ya adentro realmente hay esa quietud y ese silencio, o por el contrario, te das cuenta de que hay mucho movimiento, de que emergen muchos pensamientos, de que tu corazón no está tranquilo y que tu sistema nervioso puede estar alterado. Ese es uno de los primeros objetivos de practicar la quietud y el silencio. Darme cuenta cuál es mi real estado interior. Cuando entro en quietud y silencio, realmente puedo observar cuál es el estado de mi mente, cuáles son los pensamientos que están acompañando mi quehacer. Date cuenta si hay esa perturbación y esto no significa que sea bueno o malo. De hecho, ya es muy bueno que te estés dando cuenta. Conciencia de ti mismo, de tu ser, de que eres tú, de que no eres tus pensamientos y que tú puedes elegir qué pensar, qué sentir. Puede que no ya, pero para eso son estos espacios, para que te entrenes en el dominio de tu mente y tus emociones. Inhala por la nariz. Retén el aire. 1, 2, 3. Exhalar. Relajar hombros. Inhalar. Retener. Exhalar. En esa posición vas a visualizar que de tu ombligo sale un cordón umbilical que se conecta a la tierra, al centro de la tierra. Visualiza que sacas desde tu ombligo un cordón que se conecta a la tierra, al centro de la tierra. A través de ese cordón umbilical nos conectamos con el centro de la tierra. Vas a inhalar profundo por la nariz. Al exhalar vas a imaginar que botas el aire a través de ese cordón umbilical. Botas el aire por el ombligo hacia la tierra. A partir de este momento, imagina y visualiza que no respiras por la nariz, sino que respiras por el ombligo. Inhalas, absorbiendo energía del centro de la tierra. Y al exhalar a través de ese cordón umbilical, vamos a soltar toda la energía negativa a la tierra. Al inhalar, la tierra nos devuelve esa energía transformada en luz que entra a tu cuerpo a través del ombligo. Al exhalar a través de ese ombligo, entrego esa energía negativa, esas emociones negativas, esos pensamientos negativos, esos juicios, esos sentimientos de culpa, esas críticas. Se las entrego a la tierra y la tierra las transforma en energía
Samien, energía de vida que tú la absorbes a través de la inhalación. Entregar a la tierra esa energía es como ponerle abono a las plantas. La tierra tiene la fuerza y la capacidad de transformar todo eso en abono. Lo transforma en vida. No te sientas mal por entregar esa energía negativa. Es una de las funciones de la madre. El tener la fuerza y la capacidad para transformar todo aquello que sus hijos no pueden porque no tienen la capacidad. Son más pequeñitos, no conocen. Pero ella sí tiene esa sabiduría, esa fuerza y ese entendimiento. Además, la luz del sol que penetra la tierra le ayuda para eso. Ella no está sola. ¿Qué más crees que puedes soltar a través de ese ombligo? Esas tristezas, ese dolor que tengas en tu espalda, en tu pierna, en tu rodilla. Entrégalo a través de ese ombligo y visualiza de qué color es. Si sale a través de la exhalación algo negro, algo azul, algo gris, ponle color a eso. Y luego al inhalar recibe luz. Ahora vamos a recoger ese cordón umbilical de la tierra y lo vamos a llevar al sol. Llévalo al sol, conecta tu cordón umbilical con el sol. Y respira esa luz del sol. Llénate de esa energía divina. Y a través del sol, que es una representación del Padre, permítete recibir a Dios en ti. Y Dios, de la única forma que entra en ti es cuando estás en el vacío. Porque Dios no es pensamiento. Si en este momento estás pensando, analizando, permítete cortar ese pensamiento y simplemente ser vacío. Respirando esa luz del sol. Ahora visualiza que alrededor tuyo hay una burbuja que es tu aura. Y vas a traer ese cordón umbilical como si fuera una aspiradora que se pega a tu aura, absorbiendo cualquier larva energética, cualquier energía negativa que está en tu aura, envidias, miedos, energías pesadas, absórbelas a través de ese cordón umbilical. Absórbelas como una aspiradora y purifica tu aura, limpia tu aura. Desarrolla esa imaginación, limpia tu aura. Y ahora nuevamente ese cordón umbilical, conéctalo a la tierra, entregando esas energías negativas que estaban pegadas de tu aura a la tierra. Ahora vas a recoger ese cordón umbilical y lo vuelves a cerrar en tu ombligo, tráelo hasta tu ombligo,
hasta que quedas ahí, tu ombliguito cerrado. Inhala profundo, eleva los brazos alrededor de tu cuerpo. Exhalando, lleva las palmas de las manos al corazón, agradeciendo a la Madre Tierra, agradeciendo al Padre Sol y suavemente suelta. Es una práctica muy sencilla utilizada por muchas tradiciones para hacer una limpieza energética. Cuando ustedes se sientan con dolores de cabeza, cuando ustedes sientan que estuvieron en un lugar pesado, con una persona muy pesada que habla feo, negativa, cuando sientan en la casa, ustedes pueden hacer este ejercicio, inclusive no con su cuerpo, sino con su propia casa. Le ponen un cordón a su casa y pueden limpiar su casa y conecten su casa, que es otra representación de su templo, cuerpo. Conecten su casa a la energía del sol, conecten su hogar, denle vida a través del sol, llénenla de esa luz divina a su casa y a su hogar. Es otro ejercicio que pueden hacer, muy sencillo. Hay ejercicios que son físicos y hay ejercicios que son energéticos y hay ejercicios que son como más espirituales. Este es un ejercicio que es a nivel mental y energético. ¿Listo, Guille, o tengo más tiempo? No, ya. Gracias. Vamos a escuchar el cuento. Era eso. Los verdaderos buscadores son pocos. Cuando el rey visitó los monasterios de Linchi, el gran maestro Zen le sorprendió comprobar que había en ellos más de 10.000 monjes. Queriendo saber el número exacto de ellos, el rey preguntó: ¿cuántos discípulos tienes? Y Linchi respondió: 4 o 5 como mucho. Estos cuentos tienen su mensaje, sobre todo a nivel espiritual, que la mente a veces no lo captura. Ahora vamos a escuchar la canción.
Tenía un pedido hermoso. San Francisco le pedía a Dios: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. La energía es indispensable para el funcionamiento de tu negocio. Buenas noches y bienvenidas, bienvenidos. Ahí Facundo Cabral nos hizo golazo. Estaba en un concierto y terminó dando pues el concierto. La canción, es bueno que la escuchen, como todas las canciones que hemos estado poniendo. Tienen un profundo simbolismo y enseñanza espiritual. Entonces es bueno. Quiero agradecer a todos los hermanos y hermanas que se han tomado la molestia de mostrar su cara. Eso marca mucha diferencia para nosotros. No hay ningún artista ni ninguna persona en un escenario que sin el escenario sea capaz de hacer lo que hace. Pues quiero agradecer a las personas que no hay que rogarles para que muestren su rostro. Muchas gracias. Bueno, disculpan porque tuvimos fallas técnicas hoy y es apenas normal por este medio. Ya que dar una conferencia virtual, un taller virtual, pues se pueden presentar dificultades. Y hoy se nos presentó unas, por eso empezamos un poquito más tarde. Entonces nos disculpan. Vamos a comenzar entonces con la séptima clase. La sexta clave del arte de vivir. ¿Y cuál más importante? Uno diría las primeras, pero si mira todas, son fundamentales. De faltar algunos de esos elementos, nuestra vida no sería armoniosa. Y el propósito de las claves del arte de vivir, en lo que va a estar enfocada la educación en el futuro, en la futura raza, es el alma, la vida y el ser. Entonces, estamos adelantándonos en eso porque somos pioneros. Entregar el mapa de navegación, la bitácora de vuelo para toda persona, para empezar a vivir. Estamos en este taller sobre las claves del arte de vivir, que es la primera parte para que tu vida no sea en vano. Este taller, esa parte de las claves del arte de vivir, tiene básicamente 11 leyes o claves del arte de vivir. Son leyes porque son de obligatorio cumplimiento, pero a mí no me gusta la palabra obligación, por eso le pongo la palabra clave, que es más artístico, es de la música. Entonces, necesitamos aprender a vivir y es el primer paso para que tu vida no sea en vano. Los otros elementos para que tu vida no sea en vano es, después de aprender a vivir, encontrar el propósito. La mayoría de los humanos mueren averiados sin encontrar su propósito. Después de encontrar el propósito, aprender a ser feliz. Hay gente que cree que ser feliz es el propósito. No. Cada átomo, cada partícula, cada insecto, cada elemento en la creación tiene un propósito en el gran todo. Y ese propósito hay que encontrarlo. Y cuando lo encuentras, entras en la totalidad y la plenitud. Después de aprender a vivir, después de encontrar el propósito, después de aprender a ser feliz, la gran herramienta, aprender a amar. Que no es el sentimiento que tiene por sus seres queridos. Eso es otro paseo. Lo explicaremos en su momento, si el universo lo permite. Esto es con lo primero que se debería entregar cualquier formación o educación a nivel del ser, de la vida y de la conciencia. Muy bien. La sexta clave del arte de vivir es: el sol
como medicina y como alimento divino, y la recreación. Esa es la sexta clave. Recuerde que la primera clave fue correcta respiración, 2 horas hablamos de ella. La segunda es correcto manejo del estrés, 2 horas hablamos de ello, más o menos. La tercera fue la correcta alimentación. La cuarta fue limpieza y depuración orgánica. Y la quinta fue ejercicio físico adecuado. Repasando lo que llevamos. Para entrar a la sexta clave, que es, se divide en 2 partes. El sol como medicina y como alimento divino, espiritual. Y la recreación. Esta sexta clave del arte de vivir o ley de la salud consta, como les decía, de 2 partes. La primera, la luz solar como medicina y como alimento espiritual o divino. Y la segunda, la recreación. Ambas partes son muy importantes y ambas están muy relacionadas la una con la otra. El asunto es que cuando nos vamos metiendo en el duro combate de la vida y empiezan las dificultades y los problemas, que económicos, que afectivos, entonces vamos dejando de hacer ejercicio físico, vamos dejando de descansar, vamos dejando un montón de cosas y sin darnos cuenta vamos lastimando nuestra vida. Porque no solo lastimamos el cuerpo, lastimamos nuestra vida. El sol en la antigüedad era tema de mitos y leyendas en Roma, Grecia, Egipto, entre los mayas, los incas y todas las culturas indígenas. También hoy la ciencia moderna lo tiene en el centro de atención. Realmente el sol es símbolo de vida y de curación y de creación. Solo falta observar la naturaleza y los efectos que tiene el sol sobre ella para comprobar esta verdad. Necesitamos conocer estas claves y meterlas en el portafolio de nuestra vida. Entonces verá que nos mantendremos tan ocupados que disfrutamos la vida. Porque sacas el tiempo para el gimnasio, sacas el tiempo para descansar, tiempo para meditar y así sucesivamente. Todos sabemos que las plantas lo requieren para efectuar la fotosíntesis, o sea, convertir la luz en nutrientes, proteínas, vitaminas, etc. O sea, convertir la luz en zanahoria, mangos, apio, etcétera, etcétera, etcétera. Y el ser humano lo necesita para elaborar la vitamina D y para fijar el calcio en los huesos. Y para las defensas, les enviaré esta semana un videíto de este señor médico que trabaja Metabolismo TV, donde explica cómo la luz del sol crea las defensas y cómo ayuda para la vida. Son muchos y grandes los beneficios que el sol proporciona, no solo al hombre, sino también a la naturaleza entera. Como terapia, el sol se conoce desde tiempos inmemorables. Heródoto lo menciona y el gran Hipócrates lo recomendaba a sus pacientes. El sol actúa sobre la superficie del cuerpo y en muchas partes internas. Los vasos sanguíneos se ven grandemente beneficiados al recibir los rayos solares, siendo estimulados a llevar más cantidad de sangre a los tejidos. El sol fortalece los músculos, combate el raquitismo, que es la falta de calcio, de fósforo y una desnutrición que viene normalmente desde la niñez. Mata gérmenes y estimula el metabolismo.
El sol en la parte psicológica también hace sentir sus efectos positivos, llenando de optimismo y alegría a los que se dejan bañar de sus calurosos y cálidos rayos. Comparemos la alegría y el ánimo de las personas que laboran en lugares soleados y al aire libre. Ustedes han visto los albañiles, esos que trabajan en los semáforos. Obsérvenlo cualquier día. Son mamagallistas, riéndose, tomando el pelo, jugando. Y observe la gente que sale de las oficinas. Parecen cadáveres vivientes, zombies. Con el genio o pesimista y sombrío de las personas que viven encerradas en los sótanos y oficinas oscuras y tristes. Entonces, vamos viendo eso. Lo mismo ocurre con los habitantes de ciertos países del planeta. Son más eufóricos los que habitan en los países tropicales o en la costa. ¿Los han visto? A toda hora es en fiesta. Brasileros, costeños, obsérvenlos. Y en cambio los habitantes que viven en las partes altas, en los páramos y en los lugares fríos, es bastante notorio su carácter introvertido y melancólico. El sol influye definitivamente en todo el cuerpo y en la mente, dándole dinamismo y energía, aumentando el ánimo, y es la fuente de poder y vida. Estoy hablando unas generalidades en torno al sol, para que vamos conociendo, porque la luz es información. Información es saber las cosas, y eso es lo que nos hará libre. El ser humano moderno, debido a la civilización y a la vida urbana, se ha privado de esta saludable y suprema fuente de poder, el sol. En la semana trabaja 10 horas o más en las fábricas o en las oficinas, porque hay que pagar la cuota del carro, hay que pagar la cuota de la casa y los muchos gastos que la sociedad moderna nos implica. Y el fin de semana se encierra en un cine o en una discoteca y ahí perdió el año. Los niños son los que, no quiero decir que no podamos ir de vez en cuando, pero para muchos ese es el programa. Salen de una oficina, salen de una fábrica a encerrarse en 4 paredes, peor, con más contaminación de bulla, de humo y de otros contaminantes. Los niños son los que más sol requieren para conformar su estructura ósea. Por lo tanto, se les debe dar baños de sol cada mañana, siquiera 10 minutos, protegiendo la cabeza. Pero no es solo los niños, todos deberíamos hacer. El sol, como toda medicina, hay que tener cuidado con él. Nada en exceso. Recuerden esa frase del templo de Delfos. La segunda frase, la primera es homo nocete ixum, conócete a ti mismo. Y la segunda frase, eso es para practicar en la vida, es nada en exceso. Y cuando decimos nada es ni el amor, porque todo lo que sea en exceso es dañino. No debemos olvidar que la naturaleza es salud y bienestar. Ahí está hablando unas generalidades en torno a lo que es. Y vamos a ver lo de la luz del sol como alimento divino o alimento espiritual. El ser humano, más allá de las células y los tejidos, está hecho de moléculas, átomos y partículas subatómicas. O sea, que es energía. Más allá de este cuerpo, en el mundo molecular, en el mundo atómico, en el mundo electrónico, en el mundo subatómico, somos energía. Somos seres de luz. No es teórico, no es metafórico, es literal. Somos seres de luz que nos alimentamos de luz, como lo hacen muchos seres. Solo que nosotros
este cuerpo todavía, como no tenemos un estado de conciencia adecuado, no lo podemos hacer directamente. Ya hay almas, personas que a través de la inedia, o sea, de alimentarse con la luz solar, están dejando de comer y están demostrando ese hecho. No hay que olvidar lo otro, que vinimos a experimentar la comida, los sabores, las texturas y todo esto. Pero llega un momento donde el alma ya no quiere eso. Pero somos seres de luz. Y no es metafórico, es real. Más allá de las células están las moléculas, más allá de la molécula está el átomo, más allá de la molécula del átomo está la partícula subatómica, el electrón, el protón, y más allá adentro están las partículas subatómicas, el vacío cuántico, y ahí somos pura energía. Como todavía no estamos en condiciones de alimentarnos directamente de la energía solar, por eso existe la fotosíntesis y la digestión. Es un proceso que voy a explicar hoy. Que somos seres de luz, por qué la Navidad es pura luz, y comienza con los alumbrados, y comienza con las velas, que hay una conferencia en el canal de la escuela donde hablamos todo eso, porque tenemos que ver la parte científica del conocimiento, cómo la ciencia y la religión se integran. Miren, un fenómeno normal para demostrar que somos seres de luz y que nos alimentamos de luz. ¿Qué hacen las plantas? Ustedes saben que sin las plantas no existiría vida. Las plantas son el primer eslabón en la cadena alimenticia. ¿Qué hacen las plantas? Es una maquinita que coge la luz del sol y la transforma en nutrientes, en lo que necesitamos alimentarnos. Vitaminas, proteínas, claro, en ayuda con la madre tierra. Sí. Entonces, la planta coge la luz solar y la convierte en nutrientes. En otras palabras, la convierte en un mango, en una albahaca, en una pera, y en el fondo es nutriente. La luz se convirtió en eso por el fenómeno de la fotosíntesis, donde la luz se transforma en nutrientes. ¿Y cuál es el proceso contrario? Ojo que estos son raíces espirituales para entender que somos seres de luz. ¿Por qué los alumbrados en diciembre? ¿Por qué se comienza la Navidad con los alumbrados y con las velitas? Entonces, el fenómeno contrario de la fotosíntesis la hace el cuerpo. Convertir la luz en sustancias nutrientes lo hacen las plantas. Y convertir los nutrientes nuevamente en luz lo hace el cuerpo. ¿Con qué proceso? La digestión. Mientras la luz las plantas cogen la luz y la convierten en una pera, en un mango, en una papa, en una yuca, en todo esto. En un pescado, porque también eso surge de ahí. Los pollos, el pescado y nosotros. Todo viene del sol y lo veremos ahora en la parte espiritual. Cómo juega el sol para ser el padre de todo. Sí. La digestión, usted empieza masticando, entra al estómago, el proceso de digestión empieza a descomponer todo eso, saca los nutrientes, proteínas, vitaminas, lípidos, grasas, bueno, empieza a sacar todo. Y al sacar todo, más allá de los nutrientes, vuelve la luz y nos alimentamos de luz. Mira el fenómeno, somos seres de luz que nos alimentamos de luz. Todavía no estamos en condiciones de levantar las manos y conectarnos al sol, como si lo hacen muchos seres hermanos mayores, que ya no tienen el sistema digestivo y no se mueven desde el animal. En este nivel de experiencias lo necesitamos todavía, pero llegará un momento donde pasaremos a otro nivel, donde ya simplemente esa luz solar la cogemos. ¿Qué pasa con la alimentación chatarra, con la comida chatarra? El problema de la comida chatarra es que no tiene luz solar, porque hay dos nutrientes importantes en la alimentación: el prana y la luz solar, que un alimento natural debería tener.
Coma usted un pedazo de salchichón, coja usted un pedazo de pan refinado, todo eso, eso no tiene. ¿Qué pasa? Que cuando en el proceso de digestión el cuerpo saca los nutrientes, va a sacar la luz para alimentar el ser de luz que hay detrás de este cuerpo, en su proceso, estoy hablando de las raíces espirituales de esto y por qué somos seres de luz. Sí. En su proceso sostiene, da vida y mantiene este cuerpo. Entonces ahí es donde este cuerpo se mantiene. Los alimentos que no tienen luz solar, o sea, los alimentos, la alimentación chatarra, las comidas chatarra, que llamamos, o sea, las comidas rápidas casi todas, no tienen ni prana, o si tienen es muy poquititico, ni luz solar. Entonces no alimentamos el ser de luz. Sirve para que este cuerpo se mueva, para romper piedra, para trabajar la albañilería, cualquier cosa, y notaremos que las personas que se alimentan ahí solo se mueven meramente del animal porque no tienen ningún propósito espiritual. En la medida que nosotros cada vez nos metamos más al camino espiritual, entonces nos alimentaremos cada vez más de luz solar. Muy bien. Por lo tanto, la luz solar es alimento y es medicina. La luz solar es el alimento y medicamento más potente que el ser humano puede usar de forma gratuita, pero esta posibilidad se desconoce ni se utiliza en amplia escala. La inedia, que es alimentarse del sol, demuestra precisamente este proceso. La escasa información que hay sobre el sol como alimento y como medicina potente y gratuita es debido a los intereses económicos de las multinacionales y de la alimentación industrializada y las farmacéuticas. ¿Sí ven cómo desde la educación ya nosotros, antiguamente nuestros abuelos, porque no tenían, o sea, en el campo no había ni forma de salir al pueblo, ni el dinero, pero cada vez más nos han desnaturalizado y hay menos información. Antiguamente, pues, cumplían muchas de estas leyes sin tenerlo en cuenta, o sea, salían a trabajar al campo, se tenían que mover todo en el campo, hasta defecaban en el campo, entonces eso mismo permitía estar en contacto con la naturaleza. Pero ahora salimos de una casa bien encerrada, más en estos lugares donde existen los climas extremos, se mete a un carro con calefacción, saliendo de una casa con calefacción, se baja en el parqueadero, entra al ascensor y llega directamente a la oficina o a la fábrica. Y esa es la rutina y no es la luz del sol. Entonces, muchas enfermedades se van generando desde ahí. Los remedios más naturales más simples. Los remedios naturales más simples. La helioterapia, sanación por la vía del sol. Talasoterapia, sanación por la vía del mar. Fitoterapia, sanación por las plantas. Masoterapia, por el masaje, etc. Por lo general se desconocen o no se utilizan porque se consideran otros métodos más rápidos y eficaces. Nos han hecho creer que la aromoterapia, cromoterapia, helioterapia, todas estas cosas, vibroterapia, musicoterapia, todo eso, que eso no funciona. Nos han hecho creer, ¿quién? Los Rockefellers, las multinacionales, nos han hecho creer que estos métodos no son. Tenemos cada vez que ir más a eso y usar por última instancia la pastilla, el medicamento y el hospital. No digo que lo descartemos, pero es lo último. Pero hay gente que no, es para que no me dé dolor de cabeza, me tomo la pastilla. Para que no me dé indigestión, me tomo el Alka-Seltzer. Ni siquiera le ha dado y ya se está programando.
¿Por qué? Por los medios de comunicación. Y todo eso obedece a la cajita mágica que por ahí nos han metido toda esa programación. Entonces estos medicamentos rápidos y eficaces son medicamentos sintéticos y remedios artificiales que normalmente tienen efectos secundarios. Recuerden que por allá al grupo de la academia les envié la historia del Rockefeller, cómo se apoderaron de la medicina y de la alimentación y nos tienen como nos tienen. La luz solar es un verdadero alimento y medicina para nuestro cuerpo, para nuestra alma y para nuestro ser interior. Es tan real esto que una mala iluminación, esto ya está demostrado científicamente, causa los mismos efectos de una mala alimentación. El hombre se vuelve pálido, apático, depresivo, falto de energía, deficiente del sistema inmunológico y muchos más elementos debido precisamente a la falta de luz solar, que no es la misma luz del foco. Las características de la luz del sol son distintas a la iluminación artificial usados en las casas y en las oficinas. Tratar de reemplazar la luz solar natural por largos periodos de luz artificial puede provocar muchos efectos negativos en nuestros niveles físicos, psicológicos, energéticos, mental, emocional y espiritual. Estas patologías o males derivados de un estilo de vida de escasez de luz solar, la medicina oficial trata de resolverlos con fármacos y tratamientos químicos, en vez de restablecer el bienestar del organismo a través de la acción preventiva y curativa de una correcta exposición a la luz del sol. La medicina está ahí, les he dicho. ¿Dónde está la farmacia de los animales en la selva? ¿O de nosotros? Nos las montaron, pero eso no se necesita. Es el sol, son las plantas, es el agua, es el mar, es el viento, etcétera, etcétera, etcétera. Para concluir, diremos que una correcta exposición a la luz del sol es fundamental para un correcto funcionamiento del organismo humano, para una sana vitalidad y emociones y equilibradas. Estamos hablando de el sol como medicina y como alimento divino. O sea, espiritual, o sea, nuestro cuerpo de luz. Ahora vamos a ver un poquito de las raíces espirituales. Veamos el sol y la espiritualidad. No voy a profundizar mucho, pero no puedo pasar de tocar este tema sin tocar esos principios y esas raíces. Recuerden que en cada una de las leyes vengo hablando de algunos fundamentos filosóficos que dan nuestra conexión con lo espiritual. El sol y la espiritualidad. Somos hijos del sol, como plantean los indígenas. Recuerde que el indio, al que miramos tan despectivamente, que no falta en la ciudad el que para humillarle dicen este indio, asociado a salvaje, desconociendo las raíces de la palabra. Indio se puede descomponer en dos palabras, in y Dios. In, según el lenguaje de los muchachos hoy en día, es estar dentro. In, dentro. Out es su contraparte, está out, fuera. In, dentro. Y Dios, con Dios. Esos son los indios. Están en armonía con la naturaleza, están en armonía con Dios, con la vida, con la existencia. Para ellos la montaña está viva. Para ellos la naturaleza está viva, la tierra es la madre y un montón de cosas. Y no es metafórico, sino literal, el hecho de que somos hijos del sol. Eso se puede mostrar fácil. Ya la ciencia sabe
que los átomos que forman estas células de este cuerpo vienen del Sol o de las estrellas, de una nebulosa, bueno, sobre todo que vienen del Sol. Con la alimentación, con la respiración, respiramos átomos que van a constituir nuestros tejidos y nuestro cuerpo. De hecho, la ciencia ya sabe que somos polvo de estrellas. O sea, somos hijos del Sol. Físicamente este cuerpo está por el Sol. Pero va más allá. Todas las culturas antiguas eran culturas solares. Incluso la Iglesia Católica, o sea, los egipcios, los mayas, todos los indígenas, pero atrás estaban los hindúes, los persas, los griegos, todos eran culturas solares. No es sino que mire sus mitos y adoraban al sol, pero no al sol como lo ve físicamente, sino lo que representaba. Incluso la Iglesia Católica, que es una colcha de retazos de muchas culturas antiguas, y me disculpan pues si algún católico ahí, no quiero herir susceptibilidades, pero eso es lo que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en el siglo IV, en el concilio de Nicea, en el año 425, que fue cuando se creó la Iglesia Católica, Constantino, que fue el emperador romano que hizo la Iglesia Católica, por un sueño que tuvo con una cruz aquí, entonces llamó a todos los cristianos. Llevaban 400 años matándolos y persiguiendo, y al ver que no acaba con ellos, entonces los llamó a una mesa de negociación, y de ahí sacó y estructuró lo que él consideró era el cristianismo, que es ahora la Iglesia Católica. ¿Por qué digo que es una colcha de retazos? Porque la Iglesia Católica cogió de todas las culturas ciertas cosas. Por ejemplo, de los egipcios, cogió las procesiones. Así era como llevaban al emperador los esclavos, lo que hacemos en la procesión. De los griegos, cogió a Pedro. Pedro era Zeus. Coja la foto de Zeus y era un barrigón, calvo, barbado. Lo cambió. De los sumerios, por hablar solo de algunas, cogió todos esos atuendos, la tiara y todos esos atuendos eran la de los emperadores y los dioses sumerios. Entonces no estoy mintiendo de que realmente es una colcha de retazos y nos han hecho creer pues muchas cosas en torno a eso. El sol es el Señor y dador de vida. Lo sabe la ciencia. Si ese sol deja de brillar, se apaga, la vida en este planeta y en todo el sistema solar muere. Me sorprendía porque a mí me ha gustado la agricultura, que es un arte, es una de las artes sacerdotales, entregada por los dioses bajados del cielo. Eso lo explico ampliamente en el taller de salud financiera. Me sorprendía que estando pues como en esos procesos de finca, veía un experto cómo cogía un árbol de mango y empezaba a abrirle, uno quisiera un árbol tupidito, en su ignorancia. Y yo veía que este personaje, un profesional de la agricultura, con unos trabados le ordenaba cómo abrir espacios entre las dentro de la mata. Y el árbol no quedaba bonito, era frondoso así. Y yo, pues curioso, le pregunté, explícame, ¿por qué le abren esas brechas y el árbol no se ve bien? Y dice, como son árboles frutales, las frutas solo le pegan al árbol donde la luz del sol llegue. Y eso ahí mismo, si usted deja un árbol tupido, le va a dar fruta solo en la parte de afuera. Entonces, claro, empezaban a abrir huecos para que la luz del sol penetrara todo el árbol. Entonces, claro, ahí mismo, es la luz del sol la que trae la información en el fotón de luz para que el árbol dé la fruta. ¿Sí están viendo? A mí eso me ayudó a entender realmente todo este proceso, porque la vida depende del sol.
De hecho, en el subsuelo, para que los gusanos y toda esa parte de vida que hay en la tierra, y la tierra pueda dar vida, tiene que entrar la luz del sol. Y ahí es donde el oro recibe esa luz y la refleja. Sin luz no hay vida. Es lo que queremos que entendamos. Veamos ahora la traducción en mi investigación. Dios, porque todo el mundo dice Dios, pero ha reflexionado lo que quiere decir la palabra Dios. Literalmente lo encontré en unas fuentes muy antiguas. La palabra Dios quiere decir claridad, resplandor, día, luz. Eso es lo que quiere. Por eso Dios día Dios, resplandor. Y por eso se asocia a Dios con la luz. Es a través de la luz que la vida se propaga y se sostiene. Quiero que entendamos toda esta relación, que aunque podría haberlo omitido, pues a mí me gusta que veamos toda esta relación espiritual, porque son las bases y las raíces espirituales de el camino espiritual que estamos recorriendo. Además, la luz es información y la oscuridad es la carencia de información. Por eso la información nos hará libre. En ese paquete de luz que llega en el sol, llega la información del mango, de la pera, del apio, del pescado, de todo, hasta de nosotros. Llega la información de nosotros, se deposita a través de los alimentos en las gónadas de papá y mamá y da la vida de nosotros. Por eso somos hijos del sol. Por eso todas las culturas eran solares y se rendía culto al sol. A través de la luz llega toda la información de la vida a este planeta. La madre tierra tiene una información, tiene los minerales, tiene ciertas información en las semillas, pero es la luz del sol la que la fecunda, como el semen de un masculino fecunda al femenino y permite la vida. Entonces así aparece el mango, el apio, la cebolla y todos los alimentos que normalmente la vida nos da, y eso es luz del paquetes de luz de sol guardados ahí. Por todo esto vamos a la luz y pretendemos despertar a la luz. O sea, es bueno tener las raíces científicas de por qué somos seres de luz. ¿Cómo es todo este proceso? ¿Por qué los alumbrados? En una conferencia de los alumbrados en Navidad, que creo que está en el canal de la escuela, Academia Gnóstica, Centro Michael, y si no la subiré ahora que viene Navidad, explico ese proceso ya más asociado a la Navidad y a los alumbrados. ¿Alguna pregunta en torno a la luz del sol? Como alimento divino y espiritual y como medicina. ¿Para qué? Para que si no lo tiene en el portafolio de recibir los rayos del sol, preferiblemente hasta las 10, 11 de la mañana o después de las 3 de la tarde, es bueno que lo meta en su portafolio. Entonces vamos a continuar con la segunda parte de esta sexta ley de la salud o sexta clave del arte de vivir. Ya vimos el sol. Ahora veamos la recreación. Si usted descompone la palabra, re es volver, crear, dar vida, regenerar, y acción de volver a crear. Hoy más que nunca, el hombre moderno necesita recrearse. Pero primero debemos tener en claro lo que es lo que representa
y significa la recreación. No son pocas las personas que le dan a este hecho, recreación, el sentido más opuesto y equivocado. Por ejemplo, trasnochar, emborracharse, en arriesgar la vida en deportes de alto rendimiento, etc. Según estas personas, recrearse es divertirse a cualquier precio y de cualquier forma. Placeres sexuales, emociones desenfrenadas, deportes violentos, borracheras, bailes vertiginosos y muchas más actividades. La palabra recrear significa literalmente volver a crear. ¿Qué? Las energías perdidas. Y ojo, una cosa es la ley o clave del arte de vivir, de recreación, y otra muy diferente, el descanso, que parecen la misma, pero no lo son. De hecho, la séptima clave del arte de vivir o ley de la salud es el descanso. Esta sexta clave del arte de vivir o sexta ley de la salud se refiere a volver a crear las energías perdidas, las fuerzas orgánicas y el potencial psíquico debido a la actividad, normalmente de supervivencia. Repito, recrear significa realmente volver a crear las energías perdidas, las fuerzas orgánicas y el potencial psíquico desgastado en el combate de la vida. Esto es precisamente lo que el hombre actual necesita con mayor urgencia. Recreación y diversión sana. Ya que la recreación o diversión no sana aumenta su agotamiento, le impone más trabajo a su cerebro, a sus nervios, aumentando considerablemente la tensión. Cuando usted se va a beber, a emborracharse, a comer desenfrenadamente porque estamos en un asado, a darle sexualmente, droga, todo este tipo de cosas, agota más el cuerpo. Puede que de joven no lo note, que es cuando uno más hace eso. Pero recuerde, todo abuso o desuso que le hace al cuerpo es una letra pagadera a 20 años más sus intereses. Por eso después de los 40 es que empiezan a llegar las facturas. Y por eso después de los 40 es que llaman la edad del cóndor. Con dolor aquí, con dolor acá, con dolor acá. Sí. Es de suprema importancia que el hombre moderno aprenda a recrearse sanamente. La recreación es toda un arte. Uno se monta ahí con el capitalismo, pagar la cuota del carro, la de la casa, la carrera del hijo. Llega un momento donde no le queda tiempo. Trabaja 10, 15 horas. Trabaja fines de semana, no le queda tiempo para este tipo de cosas. ¿Ven la relación que hay entre el sol y la recreación? Van asociaditas, aunque son diferentes. La recreación no debe faltar en la vida humana y se requiere para tener una salud equilibrada. Mire, ¿se acuerdan que por atrás había una clave que era el manejo del estrés? Claro, eso hay que cumplirlo, pero también hay que cumplir estas otras claves del arte de vivir. Por eso vivir es un arte, es todo un portafolio. Pero hemos hecho de la vida hijos y trabajo, familia y trabajo, familia, trabajo, trabajo, familia. Y así nos pasamos 30, 40 años. Y cuando llegamos ya a los 50 estamos enfermos. Y de pronto ya hemos desgastado mucho este vehículo, esta vasija. La recreación no debe faltar en la vida humana y se requiere para tener una salud equilibrada. Y recuerde que la salud es la plataforma para el arte de vivir. Necesitamos aprender a vivir, pero ¿y qué? ¿Para qué? Porque la gente ni sabe vivir ni para qué sabe.
Ahí es donde planteo los otros elementos de que nuestra vida no sea en vano. Encontrar el propósito, aprender a ser feliz y aprender a amar. Y te disfrutas este viaje, te lo disfrutas. Pero nos entregamos a los hijos, dejamos de vivir la vida de nosotros por vivir la de los hijos, después la de los nietos, después la del perro. Sí, sí, porque ya como no tienen los hijos ni los nietos, entonces lo ponen a cuidar el perro, a que saque a miar al perro, a sacar la boñiguita al perro y así. No tengo nada en contra de los perros. Solo digo cosas que son realidades. Pero ha de saberse hacer la recreación si no se quiere caer en los contrarios, la enfermedad y o el agotamiento. Hoy en día, mucho de lo que se usa para la recreación o la diversión es dañino y peligroso. Por ejemplo, licor. El licor no es malo. De hecho, es una de las claves de la larga vida. Es uno de los secretos del camino espiritual. También lo tengo en una conferencia de Navidad, donde explicamos el papel que juega a nivel espiritual y los procesos con la alquimia. Pero el licor lo manejamos mal. El tabaco es una planta sagrada, pero la deformamos en el cigarrillo. Y ahí tenemos los malos hábitos del cigarrillo. Las drogas y alucinógenos, ahí entra la coca, los hongos, el peyote, la ayahuasca. Son plantas medicinales y plantas sagradas. El enemigo secreto, como todo, coge el tabaco, el licor, las plantas sagradas que son espirituales y nos la voltea a 180 grados y hace su negocio sacándonos la plata y dañándonos el alma. En varias conferencias voy explicando. De hecho, en este curso de las clases del arte de vivir, cuando se hacía en la escuela, hay un tema que se llama drogadismo y alcoholismo y tabaquismo. Tabaquismo, drogadismo y alcoholismo. Y ahí tocamos las raíces espirituales de cada una de estas plantas. Aquí por este medio, pues nos queda muy difícil porque tocar todo lo que tocábamos en la clase. El mal uso de la sexualidad. Estoy hablando de cómo los elementos que usamos como recreación o diversión lo estamos usando mal. Y la comida. Vea los dichosos asados que nos gustan tanto. Y hay familias que no nos faltan. Y entonces eso es carnita de marrano, chorizo, y uno no hace nada, comió elevando los picos de insulina, y eso es a las 12:01 de la mañana, comiéndose el asadito, el picado y todo eso. Sí. No digo que no se haga, pero hay que conocer y ser disciplinaditos con el asunto. Etcétera, etcétera, son los otros elementos que estamos usando para mala recreación. Después de trabajar durante una semana es necesario 1 o 2 días para recrearnos o divertirnos y recuperar las energías y el vigor. Mire, yo trabajaba con compañeros que me pagaban para que les diera los fines de semana. Porque yo trabajaba en la curva operativa NPM y había que prestar mantenimiento 24 horas al día, 365 días al año a la comunidad. Le digo, pasaban años sin sacar un día de descanso. Y cuando los veía descansando, se iban de borrachera. Eso les servía en cierto nivel, porque por medio de la borrachera sacaba un montón de emociones, pero en otros niveles no estaba cumpliendo con ciertas leyes de la salud. Mínimo, esos compañeros, en 10 años yo los veía canosos. Muchachos de 35 años y ya canosos, agotados de lo viejo. Hay gente que por edad, por herencia trae sus canas, pero estas eran de agotamiento. Pero desgraciadamente el hombre actual usa estos días para aumentar su tensión y fatiga. ¿Cómo? Bebiendo, emborrachándose, pegándole al moño en abundancia.
La falta de recreación o diversión sana causa un gran número de males, entre los que se encuentra vejez prematura, por eso usted no lo ve. Entonces usted lo ve a los 40. Acabamos. Hipertensión, insomnio, aburrimiento y apatía, alteración de la conducta, falta de dinamismo y un gran número de etcéteras, resultado de no cumplir con esta ley de la salud. Recuerde que son ley porque son de obligatorio cumplimiento. Ah, que era que usted lo estaba haciendo por sus hijos. Sí, muy bueno para sus hijos, para que lo tengan todo y no les falte nada, pero usted llévela. Le lleva la factura. Como ya dijimos, la recreación tiene como fin elevar la potencia física, anímica y energética del organismo. De ahí que sea muy importante elegir las actividades recreativas adecuadas. Y para terminar, vamos a tocar las diversiones y recreaciones sanas que podemos hacer. Las más recomendables. Caminatas y excursiones campestres. Usar poca ropa si es posible. Caminar descalzo cuanto más pueda. Bañarse con el agua de ríos, quebradas, cascadas. Sol y viento. Lo mejor que hay. Afortunadamente en la ciudad hay gente que hacen caminata los fines de semana y eso es todo un paseo. La diversión o recreación cultural. El segundo aspecto. Primero, caminatas y excursiones campestres. Estoy hablando de la diversión y recreación sana. Diversión o recreación cultural. Entre las que se encuentran la música, el teatro, museos, jardines zoológicos, jardines botánicos, parques naturales. Mire que si hay forma de hacerlas, que sacar el rato y le sale más económico, empaque el almuerzo. Una hojita bien sabrosa, se va con los hijos a empantanarse, a caminar descalzo al jardín botánico que no tiene que pagar, al Parque Norte, sí, al Parque Arby. Sí. El tercero de las diversiones o recreaciones sanas, cambio de oficio. Cambiar el oficio rutinario de la semana. Si nuestro trabajo habitual es intelectual, cambiar el fin de semana por una actividad manual o física. Albañilería, jardinería, horticultura, artesanías, deporte, etc. De hecho, yo tenía amigos que tenían su finca y se iban a trabajar en la finca, lo que fuera, desde albañilería, y así descansaban más. O viceversa, si el trabajo rutinario es físico, porque toda la semana es cargando, volteando, moviéndose, se cambia por uno más intelectual. Tocar un instrumento musical o aprender a tocar un instrumento musical, leer un libro, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de las actividades recreativas sanas. Cuarto, veladas familiares, veladas de amigos y o culturales. Tenía una amiga que me invitaba y como eran artistas, cada uno iba y hacía una presentación, uno declamaba un poema, el otro tocaba un instrumento y cada uno llevaba cositas y ahí eso era una velada todo interesante. Antiguamente se usaba mucho y la sociedad moderna la ha ido acabando. Una velada donde se sacaba, se invitaba una familia, amigos. Y por último, existen otras como los juegos recreativos. Juegos recreativos.
paseos en bicicleta, baile y danzas. No hay que esperar que sea una fiesta de unos 15, un matrimonio, pues, o que lo inviten a uno. Ya hay escuelas donde usted con comprar una cervecita puede bailar toda la tarde. Y allá encuentra otros solterones y solteronas que quieren bailar. Sí. Y si no en su casa, pone ahí música y se pone a bailar como un loco o una loca, no importa qué. El hecho es que esté bien. Y los que te inventes, o sea, métodos ya de recreación. ¿Cómo qué? Como crear arte, bueno, muchas cosas que podríamos. Con eso termino. Esta sexta clave del arte de vivir o ley de la salud, que tiene que ver con el sol como medicina y como alimento espiritual o divino, y la recreación. Mire que todas son importantes, y aunque instintivamente o por costumbre algunos las hacemos, es bueno saber que conozcas tú que eso debe estar en el plan de tu vida. Hay gente que no lo tiene, solo trabajo y trabajo y trabajo. O solo estudio y trabajo, trabajo y estudio. No, hay que sacar tiempo, aunque tengamos mucha actividad. No sé qué dudas, qué preguntas, qué inquietudes tengan. Guillermo, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿con quién hablo? Viviana. ¿Cómo estás, Viviana? Bien, gracias. Guillermo, aunque yo sé que en repetidas ocasiones han hablado de que la comida chatarra no es buena, pues igual me queda la duda porque pues muchos elementos vienen de la tierra. O sea, no me queda claro por qué se habla tanto de que es mala. A ver, cuando hablamos de comida chatarra, por ejemplo, los embutidos, ¿qué es la base de la comida chatarra? ¿Qué son los embutidos? Salchichón, longaniza, chorizo. Sí. Primero, todos estos alimentos son procesados. Y muchos químicos. Primero que todo. Segundo, acabé de explicar al comienzo que somos seres de luz y más que darle combustible a estas manos para que se muevan y a este cerebro para que piense, más que eso, hay un ser de luz que hay que alimentar. Y los alimentos desnaturalizados, así vengan de la naturaleza, los procesos químicos que le hacen y los procesos industrializados le matan la luz que tiene. O sea, un mango, una pera, el apio, el toronjil, todas estas cosas es luz que a través de la fotosíntesis se condensó en la planta. Pero eso muere en un salchichón, en la longaniza. No digo que no lo hagas. De hecho, de vez en cuando hay que actualizar el antivirus. El cuerpo te dice, ve, qué bueno comerme una hamburguesita. Pero es que hay gente que lo tiene como base de la alimentación. Y es todos los días. ¿Eso para qué le da? Para mantener el cuerpo. Y un cuerpo que se le va a agotar a los 40 o 50 años. Está enfermo, acabado y viejo. ¿Para qué le sirve? Para cargar bultos, para hacer movimientos, para trabajar aquí. Pero si estás trabajando lo espiritual, el ser de luz, ¿con qué has alimentado? ¿Con qué luz has alimentado ese ser? Lo acabo de explicar. A través de la fotosíntesis, la planta coge la luz y la convierte en sustancia, vitamina, proteína, etc. Y a través de la digestión, que es el proceso contrario, el cuerpo coge esa zanahoria, ese mango, ese apio, ese perejil, esa papaya, y la descompone hasta convertirlo otra vez en luz, para alimentar el ser de luz. Y en su proceso me mantengo sano y energético. Entonces a ese mismo punto nos referimos con todo lo que se ha enlatado, también igual es igual todo de lo que dañino. son alimentos industrializados y procesados.
Ok. Lo que pasa es que eso se ha convertido, que es la base de la alimentación, al punto que ya la gente toma una bebidita de boldo y le dan ganas de vomitar, y se come un chorizo, una longaniza, y eso le sabía gloria. Nos hemos desnaturalizado tanto. Que ya, mire, ya hasta la zanahoria, el maíz, todo lo compran enlatados, porque es más fácil, porque me quita menos tiempo. Ese proceso de industrialización es lo que no deja sino el bagazo. Entonces, por ejemplo, ¿usted qué opina acerca del uso del microondas y todo esto? El microondas es la bomba de tiempo más peligrosa que tienen en su casa. Saquen eso de su casa. Eso no debería estar ni en la casa, la radiación. La 9ª clave del arte de vivir se llama higiene mental y limpieza y contaminación electromagnética. Y tenemos que ver radicales libres, tenemos iones positivos y la gente la están matando. Es lo peor que hay, fuera de que mata los alimentos. De luz solar no deja nada, pero es más rápido, todo eso. Hay que sacarlo de la casa. La radiación que genera una onda microondas, que es de lo que más radiación genera, y el tema lo tocaremos dentro de 2 clases, con contaminación electromagnética. Sí, todas son importantes estas clases del arte de vivir. Sí. Es de 50 metros. A todos los afecta, mínimo. Entonces, siquiera tocó el tema, ese aparatico no debe estar en una casa. Yo no he podido que mi mamá lo deje, pero bueno. Y después viene que el cáncer, y después viene que una cosa, que la otra, que agotamiento, que nerviosismo, que vejez prematura. Iremos estudiando cada una de las claves del arte de vivir. Faltan algunas. Son importantes todas. Nadie nos ha entregado esto. Esto nos lo debieron de haber entregado en primaria, en la casa. Y usted se lo puede entregar a sus hijos. Y algunos muchachos jóvenes quieren conocer esta propuesta de vida. Y es la plataforma para un camino espiritual. No sé quién más quiere decir algo, preguntar algo. ¿Te quedó claro ya, Viviana? Sí, muchas gracias. Y yo tengo una pregunta. Nosotros somos seres de luz, pero también estamos compuestos la mayoría de agua. Entonces, el agua se alimenta de luz. Mire, es que el agua es fuego. Usted no ve que en las misas y en todos los rituales no está falta el agua y el fuego. ¿De dónde viene el fuego? Del agua. ¿Usted cree que de dónde sacan la electricidad? De las centrales hidroeléctricas. Dentro del agua está el fuego. Esa electricidad que usted ve que saca chispas viene del agua. Entonces el sol es agua. El sol es... No. Lo que pasa es que el sol ya es fuego, pero en otro nivel. Sí. Okay. Lo que pasa es que el fuego existe en varios niveles. Y el más fuerte que conocemos es este de la llamita, pero hay otros tipos de fuego. Y nosotros somos seres de luz que trabajamos con la magia del agua y el fuego. Y nuestro cuerpo es un equilibrio del fuego y el agua. Pero lo que yo entiendo ahí es que, como tú nos decías ahorita, que la Tierra transforma todo en energía, entonces ahí vendría a ser que el sol o el agua transformó la energía que venía del sol. Es que ya sería meternos por unos temas ya más alquímicos el asunto y se complica la cosa. Bástenos decir ahora que esos 2 elementos se necesitan y son, por eso en los altares no falta el agua y el fuego. Y en nuestra vida está el agua y el fuego. Y a nivel espiritual debemos trabajar con el agua, que son las emociones, nuestra sexualidad, y el fuego, que tiene que ver con nuestras emociones ya fuertes. Muy bien, ¿quién más quiere preguntar o decir algo? Bueno, me alegra mucho que hayan permitido. Ay, Guillermo,
qué pena. Sí. La última. Pues me gustaría que me compartiera, no sé si es posible, la charla que tiene acerca del alcohol, porque me interesaría como conocer un poquito cuál es el proceso que es en el cuerpo, qué pasa, porque es que, por lo menos yo, soy malísima, malísima, malísima para tomarme cualquier tipo de bebida alcohólica, o sea, mi No, cuerpo no lo tolera. si el cuerpo no lo tolera, no lo haga. Pero mire, a todos los... Primero tengo toda una conferencia en torno a los carnavales y a las fiestas de diciembre, donde hablo del proceso de los misterios de Dionisos, hablo de todo ese proceso, pues, del alcohol, desde el punto de vista del licor. De hecho, la palabra licor, ícor, viene del mito griego que quiere decir sangre de los dioses. Y todo eso, pues, lo tocamos en esas conferencias. No sé si ya me la subieron, porque eso es uno de los alumnos que me la subí a internet, a YouTube. Voy a buscarla en estos días, a ver, pues, como se avecina diciembre, entonces en diciembre tocaremos todos esos temas. Pero le preguntan a todos los longevos, personas que pasaron de 100 años, le preguntan, ¿cuál es la clave? Bueno, dígale la clave a la gente para vivir larga vida. Y todos dicen, tomar un aguardiente, tomar una copa de vino. Curiosamente, yo conocí una familia donde desde la mamá de 90 años hasta el hijo chiquito, todos eran alcohólicos. Alcohólicos. Estoy hablando de los excesos. Le hacían exámenes, metabolismo, corazón, a la mamá y a todos. Y eso parecía de un niño de 15. Eso tiene sus beneficios cuando tiene sus muchos problemas. Unas copitas de vez en cuando, que no le gusta el guaro, listo, no es problema. Entonces tómese un vinito. El vino vino tinto, que sea de buena calidad, no un manchatripas. Un vino de buena calidad que pase de 30,000 pesitos. Una copita le ayuda a dormir mejor, le ayuda al sistema cardiovascular, le sube un poquito las emociones, la relaja. Y es una de las claves para vivir larga vida. Y es rico en antioxidantes. El licor no es bueno, es amargo. Esa historia la cuento en estas conferencias. ¿Por qué es amargo y qué trabajo hay que hacer? ¿Y qué es lo que representa? ¿Y por qué viene desde los dioses y del altar? Eso es otro paseo. Pero tomarse una copita de vino de vez en cuando. Yo tenía un compañero que eso era trabaja y trabaja y trabaja y no llenando el bolsillo de plata, y mantenía más yo que nunca trabajaba extras. De hecho, no trabajaba ni en la jornada. Sí. Entonces, ellos sabían, lo tenía claro, y no, es que el trabajo no da plata, yo les decía. Bueno, entonces el cuento era que una vez ya enfermo, saturado, con el médico. ¿Y sabe qué le dijo el médico? Pégate una borrachera de vez en cuando. Y ni así lo hacía. ¿Por qué? Porque con la borrachera saca todas esas emociones y esas represiones. No es la forma más adecuada, pero sí, de vez en cuando te tomas unas copitas de vino. ¿Que no le gusta el vino? Es muy amargo. Si ha de tomar un vino que sea sano, pues todos son buenos, pero el más medicinal es el vino tinto, que no sea un manchatripas. O si no, la cerveza de buena calidad, no jugo de repollo llamado Pilsen. Una buena cerveza de buena calidad. Me lo explicaba una abuela. Ella me lo explicó con todos los argumentos, pero yo no retuve sino algo. Que para la mujer, por el periodo menstrual que vive sacando sangre y se descalcifica mucho, que la cerveza tenía unas sustancias que le ayudaba a la mujer a recuperar el calcio. O sea, que se tomara una cerveza de vez en cuando, las damas, le ayuda para los problemas de calcio y otros casos. Y cuando ya estás entonadito, que empezás a hablar bobadas, entonces te libera la mente y la emoción y te descarga. El vino viene de los altares, icor viene de sangre de los dioses, y hay todo un proceso alquímico detrás de eso que lo explicamos en otras conferencias. Espero subirlas pues a internet, si todavía no están ahí. Desen una pasadita por el canal y revisen todo lo que ha subido. Se suscriben y dicen ok,
para que otros puedan ver que vale la pena. Eso no nos representa dinero, pero con tal de que más gente conozca toda esa información. Espero pues como haber aclarado un poquito el asunto. La mejor sobremesa que hay no es una taza de chocolate o 2 tazas de mazamorra, que es lo que hacemos los paisas y de pronto el colombiano. La mejor sobremesa es ¿qué? Una copita de vino como lo hacen los europeos. Porque el vino es prefermentado y le ayuda al proceso de digestión. Más o menos claro, Viviana. Muy bien, muchas gracias. Listo. ¿Qué más? Si no es más, entonces les agradezco mucho y nos vemos dentro de 15 días o en las clases de todos los días. Que pasen una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Guillermo. Gracias. Aprovechen esas claves para que lo involucren en su vida y vivirán mejor.